Saludos cordiales, ingeniero y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Díaz Mateo, García Leonardo, Palacios Jonathan y una pucha Claudia. Nuestro tema a presentar es el párrafo. Esperamos sea de su agrado. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones, las principales y las secundarias. Estas últimas, conocidas como subordinadas, se relacionan de manera lógica y coherente entre sí, con el fin de desarrollar un determinado tema. También las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y estar seguidas. También tenemos la estructura del párrafo, que se divide en tres: la idea principal, la idea secundaria y la conclusión. En la idea principal tenemos contenidos fundamentales sin los cuales no se puede entender el texto. La idea secundaria amplía completamente la idea principal. Lo hace a través de sustentos que sirven para ejemplificar, dar detalles adicionales, comparar, solucionar y muchos ejemplos más. Las conclusiones. Se repite lo mismo que se dijo en la idea principal, pero se le hace con otras palabras. A veces la conclusión también sirve de transición. En relación a una de las características principales que debe poseer el párrafo es la coherencia, y esto significa claridad de expresión que debe llevar dentro del mismo. La coherencia es esencial para una buena redacción académica, ya que al fin y al cabo se tiene como finalidad ayudar y facilitar a la lectura en sí y a la idea que se esté transmitiendo, entendiendo la coherencia como el vínculo que en primera instancia tiene el párrafo con el tema central del que se esté hablando, y en segunda instancia de las ideas secundarias que complementen a la idea central o principal, manteniendo este flujo de ideas que se relacionen entre sí con conectores lógicos, ayudándose con el uso adecuado del vocabulario y la gramática correcta. Entonces podríamos decir, sin la coherencia dentro del párrafo, dificultaría por su contraparte a la lectura al detectar esta fragmentación o poca relación que puede existir entre idea y otra idea. Un ejemplo sencillo se ha planteado de la siguiente manera. Dice: los perros son caninos que las personas domesticaron hace mucho tiempo. Los lobos son predecesores de los perros y ayudan a las personas de diversas formas. Hay varias razones para tener un perro, y la más importante es la compañía. Como pueden identificar en este ejemplo, no hay relación entre idea e idea y no se están complementando ni conectores lógicos que lo ayuden, por lo que determinamos que es un párrafo sin coherencia. Ahora, corrigiéndolo, sería de la siguiente manera: los perros son caninos que las personas domesticaron hace mucho tiempo, principalmente por razones prácticas. Aunque los caninos descienden de los lobos, los perros son mansos y se puede tenerlos en casa. Y dado este motivo, las personas tienen varias razones para tener un perro, como lo es la compañía. Como pueden identificar, aquí se puede leer de manera más sencilla, se está expresando de manera clara con el uso correcto de la gramática y los conectores lógicos, por lo que siempre la coherencia es esencial y fundamental dentro de un párrafo. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. San Agustín. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla y también quien les dará a conocer la introducción, desarrollo y conclusión del párrafo. Empecemos. Introducción. El párrafo es cada una de las partes en que se divide un escrito. Está señalado por la letra inicial mayúscula y separado uno de otro por medio de un punto y aparte. También es aquella unidad comunicativa que está formada por un conjunto de oraciones secuenciales que nos hablan de un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones temáticas y a la vez no, pero se comunican juntos. A este párrafo se lo denomina componente del texto. A continuación tenemos el desarrollo. La palabra párrafo se deriva del latín tardío parágrafos. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias, estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente.
entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. Es decir, entre un párrafo y otro debe haber un hilo conector que los relacione sin perder el sentido de la información. De esta manera, el lector puede percibir el texto como una unidad de información clara. Ahora bien, en cuanto al tamaño del párrafo, no existe un límite como tal que determine su extensión máxima, ya que esto es variable según la temática del que trate el texto. Por ello, en un mismo texto es común encontrar párrafos extensos o cortos. Lo importante es su coherencia y el sentido de las ideas. Características. Iniciar con un pequeño espacio en blanco denominado sangría. Esto le dará cierta ética al párrafo. 2. Iniciar con mayúscula en la primera palabra del párrafo. Esto también le agregará elegancia al párrafo, además de dar una educación que se ha desarrollado desde niños al iniciar cada letra de un párrafo con mayúscula. 3. Están formados por una o más oraciones separadas por un punto seguido. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente sería la cuarta característica. Vamos con los tipos de párrafos. Párrafos narrativos. Consiste en la narración o exposición de hechos de forma cronológica. Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, textos periodísticos, entre otros. Este tipo de párrafos se los puede hallar mucho más en novelas, ya que vemos cierta actividad cronológica que va relacionándose entre sí al dar sentido y coherencia a un texto. Párrafos argumentativos. Este es un tipo de párrafo en el cual el autor o autores expresan opiniones o argumentos con el fin de convencer o disuadir al lector acerca de determinadas ideas o acontecimientos. Tales ejemplos sería como en una discusión se da un montón de lluvia de ideas intentando convencer al receptor. Siguiente. Párrafos expositivos. Se caracteriza por tener una narración amplia y detallada sobre ciertos temas que se están desarrollando. Estos se los utiliza en conferencias para poder dar a conocer un tema de suma importancia y poder obtener la aprobación de los demás. Párrafos aclarativos. Consiste en la aclaración de ciertos puntos del texto. Suelen estar en la parte inferior del texto al cual hacen acotación o en la parte final del libro. Estos párrafos se los encuentra, como dice ahí, al final del libro. Nos dan a conocer ciertos puntos que no entendimos y nos los aclara. Siguientes. Párrafos de diálogos. Desarrolla la conversación o el diálogo de varios personajes o hablantes. Este tipo de párrafos son comunes en novelas y cuentos. Como hemos visto, en varios cuentos y novelas desarrollan un orden cronológico para poder hablar y poder dar sentido a una oración. Párrafos de enumeración. Establecen la enumeración o exposición de varios sucesos, ideas, conceptos, así como características, pasos, entre otros. También son empleados para jerarquizar por orden de importancia en la información. Como ya nos dice ahí, nos ayudan a jerarquizar una información importante y a poder leerla de una manera ordenada. Como por último tenemos las conclusiones. La primera conclusión. Los párrafos nos ayudan a entender de manera más rápida un texto y organizarlo por secciones que abordan un mismo tema. Segunda conclusión. Tienen que ser precisos para poder entenderlos. No deben redundar en una misma palabra ni tener letras minúsculas al iniciarlo. Dado a entender esto, espero que les haya sido de gran importancia esta información y gracias. Tipos de introducción. De mayor a menor. Se aborda la temática desde los puntos más amplios y generales hasta los más particulares y específicos, haciendo una síntesis de lo que vendrá a continuación. Experiencia personal.
Se brinda al lector la oportunidad de familiarizarse con el tema a partir del interés y el abordaje personal del autor, es decir, se lo invita a compartir la pasión de un autor sobre la temática. Paneo histórico. Se brinda al lector una revisión panorámica de la historia previa al punto de interés de la investigación para que se haga una idea de cómo el estudio llegó al presente y qué otros temas pueden estar asociados históricamente. Elaboración de un punto de vista. Se explican los contenidos que motivan el texto brindado, los argumentos previos que dan importancia a la investigación o a la exposición y sitúa al lector en el lugar ideológico, cultural o social desde el cual se desarrolla el tema. Exposición metodológica. Se expone ante el lector todos los métodos que se operará el texto, la manera específica en la que fue elaborado y los métodos que implicó, bibliografías, encuestas, entrevistas y experiencias. Proposición de un vocabulario. Se brinda al lector los conceptos básicos para poder entender lo que sigue, como en un glosario. De este modo se puede aclarar ambigüedades y explicar el sentido específico de ciertos términos que se utilizarán. Ejemplo, a nadie sorprenderá hoy que un crítico promedio se enfrente a la llamada Academia de Hollywood y que exija a través de sus valoraciones una propuesta estética más adulta. La inconformidad se ha convertido en el sendero más transitado en la materia de la crítica cinematográfica en los últimos tiempos. Sin embargo, no es eso lo que hallará el amable lector en las líneas siguientes. Nos hemos propuesto demostrar ciertos hitos recurrentes en la historia del denominado cine comercial, por considerarlos elocuentes respecto del estado del séptimo arte en nuestros tiempos, pero lo hemos hecho con la intención de construir apreciaciones posibles y de no hacer el triste papel del joven altanero. Confiamos en que el lector pueda darse cuenta de ello. Párrafo de cita. ¿Qué es? Una cita es una expresión parcial de las ideas o afirmaciones incluidas en el texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de su estructura del texto. En el estilo APA se utiliza paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de la página o al fin del texto, como en otros estilos. Existen dos tipos de citas. Las citas cortas, menos de 40 palabras, deben ir incorporadas al texto, sin interrumpir su flujo ni su diagramación. Se enmarca entre comillas, que indica el inicio y el final de la cita, y van acompañadas por una referencia con los datos bibliográficos del texto original que se cita por completo en la bibliografía. Citas largas, 40 palabras o más. Las citas largas deben colocarse en un párrafo aparte, separadas del margen izquierdo de la página con una sangría mayor que el cuerpo del texto y con un punto menos en el tamaño de la fuente tipográfica. En este caso, no se requieren comillas luego de la cita. Debe incluirse la referencia bibliográfica correspondiente, como se ve en estos ejemplos de aquí. El primero claramente es una cita corta, ya que tiene menos de 40 palabras. Y en el segundo tiene muchas más palabras y es un claro ejemplo de una cita larga. Muchas gracias.